Buenas tardes, un gusto encontrarnos aquí en este sitio, Agadu, que ha patrocinado esta actividad, La Mirada Crítica, segundo ciclo de la mirada, o tercero en realidad, de la mirada crítica, que en esta oportunidad, su versión 2025, la realizamos con la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Realmente para la Casa de los Escritores es un orgullo poder estar en una actividad académica de alguna manera, como es esta de mirar a los escritores uruguayos a través de su obra y el análisis que hacen distintos docentes e investigadores. En esta ocasión nos vamos a encontrar con Daniel Quijano, nuestro conferencista del día, para hablar sobre el poeta Alfredo Fresia, y la designación de la charla es el Montevideo de Alfredo Fresia. Evidentemente la nostalgia debe jugar algún papel en todo esto para quien vivió muchos años en Brasil. Quiero darle la palabra a Álvaro en representación de la Asociación de Profesores del Uruguay, APRU, la asociación tan querida, que tantos años hemos compartido con la Sociedad de Profesores de Idioma Español, compartiendo incluso local. Bueno, nada, voy a ser muy breve porque en el primer encuentro que tuvimos, Gabriela, nuestra presidenta de la asociación, ya había dado inicio y comienzo a este ciclo, pero bueno, es de honor y acompañar a un amigo y colega, Daniel, profesor de literatura, profesor efectivo de literatura española en la formación de profesores, y que además en este caso lo convocamos en realidad para hablar de un amigo también. Y me encantó que hicieras referencia a la nostalgia, porque estamos en el mes para los uruguayos de la nostalgia. Y en realidad quiero hacer una referencia etimológica. Nostalgia, una palabra que está formada por nostos y algia, y es de alguna manera el deseo, la añoranza, melancolía de volver a casa, ¿no? A ese lugar que Odiseo durante largos años intentó y finalmente logró. Y aquí estamos entonces para compartir contigo y que nos acerques una mirada de la obra de Fresia y sobre todo la mirada de Montevideo. Así que muchas gracias. Para presentar a Daniel Quijano, digo que es profesor de literatura, efectivo en enseñanza secundaria, es además docente efectivo en formación docente en literatura española moderna y contemporánea. Además, es maestrando en teoría e historia del teatro en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR. Así que muchas gracias, Daniel. Te vamos a dejar solito para que te luzcas. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la Casa de los Escritores del Uruguay y a la Asociación de Profesores de Literatura tan querida por la invitación para hablar en esta noche, tardecita noche, de un poeta tan querido y creo que esencial de la literatura uruguaya como es Alfredo Fresia. Agradezco también a todos ustedes que, bueno, con esta tarde tan fría montevideana, uno que es del interior y que también tiene sus fríos, pero hoy estaba realmente frío acá en Montevideo. Así que valientes que están hoy en esta cálida jornada, ¿no? Y quiero también agradecer a los compañeros que hablaron, bueno, en el caso de Luis, y bueno, está María del Carmen también, y estará Óscar después, y hablarán en los próximos encuentros. Realmente para mí, y lo digo sinceramente, es un honor estar junto a tan distinguidos profesores, académicos y referentes de los estudios literarios de nuestro país. Por eso agradezco esta deferencia que me han hecho de invitarme a estar junto a ellos. Bueno, la ponencia que quiero desarrollar hoy la titulé El Montevideo entrañable de Alfredo Fresia. Y
Y tiene como dos partes. Una parte un poco más general, como para acercar, seguramente acá hay muchos amigos de Alfredo y que lo conocieron personalmente. Y después centrarme un poco en Montevideo, pero a través de su voz, más que nada. Alfredo Fresia fue un poeta y para mí un amigo entrañable también. Tuve la oportunidad de conocerlo a través de su obra primero y después personalmente, y fue una persona muy cálida conmigo, muy afectuosa, que me brindó toda su sabiduría y su amistad. Y para mí eso es entrañable también, ¿no? Es nostalgioso, como decía Marito recién. Bien, comienzo. Luis Bravo, en su libro Voz y Palabra, Historia Transversal de la Poesía Uruguaya, señala que Alfredo Fresia, junto a Cristina Peri Rossi, comienzan a publicar a inicios de la violentada década del 70. Y además agrega que es necesario dejar constancia que, sin ser fundacionales, abren definitivamente el camino para la temática homoerótica, aunque su recepción en tal sentido comenzó a hacerse efectiva recién a finales de los 80. La obra de Fresia se compone de poesía, que podemos decir que es su esencia, y que comprende todas sus facetas, las más íntimas, las más comprometidas, las más delicadas. Pero también fue un cronista. Álvaro Ojeda, un gran amigo de Alfredo, lo define como el poeta de lo efímero, que, y además agrega, por su condición transhumante escribe poesía y crónicas. La materia del cronista, dice Ojeda, es el tiempo. Tiempo en los ojos y tiempo entre las manos, cuando por fin logra escribir sobre lo que vio y vivió. Deja por escrito el devenir de la vida, la fuga de las cosas que no volverá a ver nunca. Y además de ser poeta, de ser cronista, no olvidemos que también incursionó en la crítica, realizando estudios de distintos autores universales y nacionales. Yo recuerdo un estudio sobre Chejo que tiene muy interesante, y el de Zorrilla de San Martín sobre Tabaré, ¿verdad? Y también en sus columnas de El País Cultural se puede encontrar mucho el Fresia crítico. Pero sin dudas la figura del poeta es la que más se destaca por su altura física y poética, porque era muy alto también. Bien, su primer libro data del año 1973. Se llamó Un esqueleto azul y otra agonía, en donde Arthur Rimbaud es el interlocutor fantasmal a quien el yo poético parece dirigirse. Lo mismo ocurre con otros libros de esta primera época, como Clave Final del año 1982 o Noticias extranjeras del año 1984 y 40 poemas también. Los interlocutores eran el padre, la naturaleza, su conciencia o la de los otros. Están ausentes en estos poemas, pero se manifiestan como una referencia externa al texto. Más adelante, en libros como Frontera Móvil y El Futuro, del año 94, o en su versión aumentada, Veloz Eternidad, del año 1999, los poemas adquieren voz propia. El yo poético explora con más libertad, convirtiéndose no en una voz, sino en un coro de voces que se apropia de los espacios poemáticos, ya sin tapujos, domando lo poético como el maestro que fue y que será posteriormente. Otros temas de su poesía, la soledad, el desarraigo del exilio, la pérdida, la nostalgia y Montevideo. Su Montevideo, como lo nombra Ojeda, un obstinado montevideano nacido en el barrio del Reducto en 1948. Es sobre ese Fresia y Montevideo que quisiera profundizar en esta noche.
Alfredo Fresia fue un poeta entrañablemente montevideano. Él se llamaba a sí mismo poeta del sur de América del Sur, que un día de 1976 se exilió de una dictadura para vivir en otra, la brasileña. Sin embargo, Montevideo aparece en su obra como una constante, una huella de su memoria insistente y clara. Y dice Alfredo Fresia: hay que tener mucho cuidado para hablar de Montevideo, porque es una ciudad de dolor. Dijo en su libro Ciudad de Papel, Crónicas del Movimiento, del año 2009. Y así, luego del regreso a la democracia en Uruguay, Fresia volvió a Montevideo todos los años, a su Montevideo. En su obra, la ciudad se despliega a través de tres aspectos bien diferenciados. Como contexto autobiográfico, principalmente en sus obras en prosa, como referencia poética en sus poemarios y como construcción de la memoria desde la añoranza en todos los géneros que abordó. En esta charla intentaré hilvanar la voz de Alfredo para caracterizar la ciudad desde sus discursos más íntimos y personales. Y voy a empezar entonces con el contexto autobiográfico. Y cito: no soy solo uruguayo de nacimiento, soy realmente uruguayísimo. Ser uruguayo no es para mí un adjetivo, es algo sustantivo e intrínsecamente paradójico, porque todos los uruguayos nacemos un poco exiliados en aquel pequeño enclave que los ingleses inventaron entre Argentina y Brasil. En ese territorio raso, frío, golpeado por el viento, el océano, y por ese río como mar del estuario del Plata, una población de gauchos y de inmigrantes europeos tuvo que enfrentarse de repente a la creación de un Estado, un ordenamiento jurídico, etc. Y solo después logró crear una nación, un mito nacional. La viabilidad de esa nación se discute hasta hoy, al punto que una definición cruel de mi país dice que es una provincia argentina en territorio brasileño. Y cierto grafiti en las calles de Montevideo, recogido por algunos intelectuales que vienen trabajando este tema, dice: unos nacen con suerte, otros en el Uruguay. No quiero decir que hoy la nación no exista, pero cierta idea de exilio forma parte justamente de la identidad, del perfil nacional. Y termino la cita de Alfredo. El espacio geográfico determina la identidad del ser humano. No es lo mismo una persona que nace en el interior de la República que alguien que lo hace en la capital. La mirada del hombre se construye desde lo que ve, huele, siente en el aire. Y Alfredo Fresia no es la excepción. Fresia es uruguayo, pero es más aún montevideano. Montevideo para Alfredo es el lugar perdido, al que vuelve cada año buscando aquellos momentos que se modifican con cada retorno. Llega a un lugar en donde su familia ya no está, sus afectos se han ido, su casa ya no es suya y su barrio, reducto, sigue ahí, triste por definición. En Noticias Extranjeras, libro del año 1984, en el poema breve Niño el Montevideo, observamos esa atmósfera montevideana. El poema dice así: el gallo también cantaba y andaba, la siesta en tren en fiesta, el gallo cantaba y la siesta, en tren, el gallo en tren. Otro gallo cantaría, ¿quién? Nadie sabía, la fiesta, la siesta, Montevideo en tren. Y en la página siguiente de ese libro, el poema que lleva por título Tarjeta Postal y que como una premonición dice: no moriré en Montevideo. A partir de ello, recrea la ciudad y como en una epifanía reconoce, y cito: los ojos siguen presos a la dura memoria de otros días. Vuelve el sentimiento del exilio que lo acompañó hasta su muerte. En Sobre Roca Resbaladiza del año 2020, el poeta se expande en esas vivencias montevideanas. En este libro híbrido, porque tiene poemas, pero también
es narrativo y tiene crónicas y a su vez relata su vida como poesía. Es un libro maravilloso. En este libro híbrido conocemos sus orígenes, sus inquietudes más íntimas y sus procesos afectivos en cuanto a la poesía. Y dice: nació el lunes 2 de agosto del año 1948. Chiquito, el padre, esperaba ese nacimiento con ansiedad y Pepita, la madre, con aprensión. La casa donde vivían, que ocupaba la parte delantera de una fabriqueta textil en la calle Minas de la ciudad de Montevideo, barrio del Cordón, no estaba especialmente preparada para los cuidados que exigía un parto en aquel invierno gélido de 1948. Esto está extraído de Sobre roca resbaladiza. El narrador de este libro evoca un clima de época, los radioteatros, quizá la Radio Carve, los años 60 y 70, con todo lo que históricamente implica, el IPA, los personajes emblemáticos que reconocemos como profesores de literatura. Porque Alfredo Fresia fue primero que todo un profesor de literatura, uno de nosotros, que se transformó en poeta, o quizá la poesía lo estaba esperando a la vuelta de alguna clase de algún liceo. Y cito: también estaban los poemas que oía en la radio allá en los años 50, educadamente recitados junto a las notas de un piano en la noche. Y la poesía gauchesca, llegué a oír a unos payadores magníficos también en la radio. Después, en los 60, parece que recitadores y payadores desaparecieron como por magia negra. Pero en los 60 ya había empezado mis estudios literarios en los primeros 70 ya ejercía como profesor de literatura. Ya había hecho gran parte de mis estudios franceses. En el IPA se estudiaban narrativas, teatros, ciertas teorías literarias, pero nunca hubo cursos de poética, excepto tal vez algunas clases sueltas geniales de Carlos Real de Azúa. Y termino esa cita. La poesía para Alfredo es una aparición. Cierta vez lo escuché decir que cuando despertaba había en su mesa de luz un poema que seguramente lo escribió en sueños. Ante la pregunta de Enrique Solinas de qué es la poesía para él, Fresia le contesta: se me apareció siempre. Me gusta lo de aparición, como el único modo auténtico de entender el mundo y sus objetos, de penetrar en él, de responder a su llamada. Lo que denominamos realidad exige siempre una lectura previa que la precede como una mediación. Pasar por la poesía es una forma de desalinearse, de reencontrarse en el mundo. Por eso la poesía es siempre un descubrimiento, un cono de luz en lo imprevisto, lo oscuro. Y es también un juego. Esa dimensión lúdica no es menos vital. Y de esta forma entramos en el segundo aspecto, es decir, en ese universo poético. Y dice Fresia: empecé a escribir antes de escribir, como todos, mirando las hormigas entre los adoquines de mi barrio, el Montevideo, oyendo los relatos de aquellos obreros inmigrantes, empezando por mi familia, los hijos o nietos de italianos de mi lado paterno y los españoles de mi lado materno, aburriéndome en las clases de la escuela, oyendo el silbato de los barcos en el puerto, oliendo el jazminero del jardín. Empecé a escribir por los 5 sentidos y no conozco otro modo de hacerlo. Como yo adelanté, Sobre roca resbaladiza es uno de sus últimos libros editado en Uruguay por Yaburu. Es un libro que reúne textos autobiográficos, como él mismo dice, escrito en prosa porque está hecho para prosear. Pero también es un arte poética, en donde podemos encontrar aspectos de su estilo, sus conceptos básicos en cuanto a la poesía. Todo su libro es una biografía, pero también un manifiesto poético. Y observamos su mundo íntimo, sus amigos, un tiempo pasado en un Montevideo que ya no es y que Fresia reconstruye en la añoranza de la memoria. Y cito: cuando era niño, en aquellas tardes silenciosas del barrio proletario donde vivíamos en Montevideo, el Reducto, al ver un poema impreso, lo que me gustaba era la forma como en espiral
aquel dibujo vertical y cambiante sobre el blanco. Después repetía las rimas o el ritmo. Era una música inesperada que surgía de las palabras. Fresia relaciona la poesía con el barrio, con la ciudad, con su gente. Las voces se acumulan en su memoria y su biografía aparece en su escritura desde el barrio todo, gente, edad, cosas. Como él mismo dice, identifica la poesía con cierta emoción que él llama poesía. En el prólogo del libro, Fresia dice de sí mismo en relación a la escritura poética: siempre supe lo que realmente me importaba, ese objeto que nos da sentido. Para mí fue siempre la poesía. Y a esta altura la botella con mi mensaje ya está arrojada al mar. Que flote o que se hunda, que llegue a puerto si puerto hay, o que navegue sin cesar si puede por la mar el medio, ya todo estará fuera de mi alcance. Yo quedo solo en esta roca resbaladiza, sin esperanza y sin miedo. La obra de Alfredo se caracteriza por un exhaustivo trabajo sobre el lenguaje. La mirada sobre distintos aspectos de la vida construye y reconstruye sus vivencias, como dice Horacio Cavallo, que dice: de diferentes miradas donde se ve al profesor y se conoce al poeta en las referencias culturales de, por ejemplo, Poeta en el Edén, 2012. Ese poeta perdido, sin su paraíso, ese ciudadano perdido de otro lado de su país que escribe una noche. Y entonces el yo lírico recorre Montevideo como en sueños a través de viento del mar. Y el poema dice: está bien, ganó el viento. Ahora digamos que he caminado por Montevideo y hoy llego en sueños a la calle Jackson, esquina Durazno. El portal es ciego. Portal sin puerta para que entre Alfredo, y a cielo abierto el corredor me espera la humedad de una pieza donde puedo ver la muerte peinando sus muñecas. Uno en otros se encajan mis huesos como recuerdos quebradizos, nombres para tantear, medir si son espectros. Roca y Esther, Graciela, Juan o Jorge. Está bien, ganó el viento. Siempre gana. No habrá más preguntas al Ubisunt. Una gaviota grazna está extraviada y no sé si sois sombra u hombre aún. En Frontera Móvil del año 2023, Montevideo es para el poeta un sueño, un lugar en donde se permite venir cada año, pero luego, lejos, es una fantasía. Y dice: yo estaba en Montevideo y soñé con una ciudad muy bella. Había edificios de mármol y palacios y puertas de bronce y casinos con mujeres espléndidas y joyas. Todos bebían champán y yo no le hice mal a nadie. Montevideo es también una ciudad distinta a otras ciudades importantes que Fresia conoció muy bien. Por ejemplo, dice Fresia: París es siempre de mañana, con flores blancas, de boulogne y rosas. En Lima y en Praga siempre es el atardecer, rojo como encendido. Buenos Aires es noche de verano y con perfume de jazmín. Cuando en Río amanece, gloria celeste, en San Pablo son las 7 de la mañana y el aire tirita. Ya en Montevideo es siempre la hora de la siesta. Uno bosteza y hace la digestión. Es calentito, no se crea. Su Montevideo entrañable le queda adherida de todas las formas posibles. En Ciudad de Papel relata y hace una síntesis de lo que representa para él esta ciudad. Y dice: lo que te decía es que me gustaría morirme en Montevideo. Y más bien, con 6 décadas de vida, sería prudente ir tomando las medidas prácticas que incluirían el regreso. En cambio, no tengo claro el por qué querría acabar allá. ¿Sería la pretensión de hacer arte con la vida misma? Espero que no, porque esa pretensión, si uno tiene cuidado, puede acercarse en algo al ibis griego,
la ruptura del modus de los latinos. Por otro lado, ¿cuál sería la estética de ese excesivo ars vivendi? ¿La del equilibrio entre un comienzo y el fin? En La ciudad, el poema de Cavafis, el hombre desea irse de su ciudad natal, pero le advierten que será en vano, que su ciudad lo perseguirá, que nunca cesará de recorrer sus calles, aún lejos, y de malgastar su vida. Tal vez volver para morir el Montevideo sea en mi caso un acto de humildad, el aceptar que nunca dejé de vivir entre aquellas calles. Y el tercer aspecto sería la memoria. La construcción del Montevideo fresiano se hace a través de la memoria, que a su vez produce acontecimientos, es decir, nuevas formas de organización, de conservación y, ¿por qué no?, de desapropiación. En su obra, Montevideo parece amada, pero a veces también odiada. La vivencia y la marca que deja la ciudad en el exiliado es básicamente intransferible, pero en virtud del sentido que se le asigna desde la memoria, es también comunicable a través de la escritura. Su prosa y su poesía permite que el pasado fluya en el presente textual, dialogue con él y se transformen recíprocamente. La reapertura incesante del pasado es la cualidad más clara de la memoria como resistencia. En Senryu, o El árbol de las sílabas del año 2007, muestra las múltiples facetas de su identidad poética, como dice Juan de Marsilio, y construye una barricada de pequeños poemas para sentir que Montevideo está siempre presente. Como distancia inalcanzable, a veces, desde lo físico, pero siempre realizable en su memoria. Y les voy a leer tres Senryus cortitos, ¿no? O sea, son de tres poemas bien cortos, ¿no? El primero dice: hasta mi casa desde Montevideo será una vida. El segundo: hasta mi casa desde Montevideo hay un océano. Y el último: hasta mi casa desde Montevideo dura la muerte. Montevideo aparece en toda la altura del poeta, reconstruida en su obra, siempre en su recuerdo, en sus meditaciones y pensamientos más íntimos. Pero también se extiende a sus afectos, a aquellos que recorrieron con él las calles, los que se fueron y los que aún están. Montevideo es un cuerpo, pero también es un fantasma. Mercedes Ramírez, en la contratapa de Frontera Móvil del 2023, dice que Seu Alfredo nunca fue exiliado. Por eso puede escribir sobre Montevideo sin que le tiemble el pulso. Me gustaría finalizar con la voz de Alfredo, en una entrevista que le hiciera Fronticelli en el Café Literario de la televisión pública, en el año 2016. En este fragmento, Alfredo Fresia, poeta, hombre, supo andar con su paso de piernas largas, innumerables caminatas por su Montevideo entrañable. Y Montevideo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el ¿Qué tiempo. pasa con Montevideo? Montevideo es la ciudad en la que me reencuentro, otra vez mi cable a tierra pasa por Montevideo, un Montevideo que yo sé, y ahí viene el tema de la ausencia, yo sé que es un Montevideo que en parte ya no existe más, claro, es el Montevideo que yo sentado a donde sea, puede ser en San Pablo, puede ser en México, donde sea, puedo escribir y pongo mi cabeza en ese Montevideo que es literario. Es un Montevideo, yo lo llamo literario, bueno, es mi puerto que es literario, claro. Yo sé, ya no tengo más nada, seres amados y que yo amé se han muerto. Realmente uno va perdiendo las raíces en ese sentido, pero la poesía viene a cubrirlas, es siempre la función de la poesía. Efectivamente, sí. No, Montevideo es completamente central. Sí. Y no Montevideo, son esquinas muy concretas, calles muy concretas. Ahí está la calle Rondó, sí. Está la calle Jackson, ¿Qué es el esquina poema? Durazno. ¿Puedo preguntar de puro atrevido? Sí. ¿Qué es el poema Rondó en este libro?
No sé. No sé. Porque yo iba a Edén, pum, pum, y de repente me encontré Edén, con otro ¿no? que aparte... Bueno, es un libro que habla de un Edén y un Edén Sí. perdido. El Edén siempre es perdido. Ujú. De manera que aparezca esa calle Rondó de mi juventud, cuando yo bajaba, siempre esa calle Rondó. Claro, ahí la bajo hasta después de la Sí, estación sí. central, en el poema. Yo la bajaba hasta una parada del ómnibus para tomar el 169, pero transfigurada por los años, nada, está ahí la calle Rondó, que es un Edén. Y Montevideo. La voz de Alfredo. Muchísimas gracias.